El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas les da la bienvenida a esta presentación editorial de una de las publicaciones más recientes del Instituto. En esta ocasión estaremos presentando Doctrina y Enseñanza en la Lengua Mazahua, de la autoría de Mijael Knapp. Y bueno, antes de pasar el micrófono para nuestro moderador, el maestro Antonio Micelote, director general adjunto académico y de políticas lingüísticas del instituto, me gustaría comentar que terminando la presentación, no se vayan, tenemos otra que es el vocabulario Tepehua, español Tepehua, también una producción reciente del instituto que se hizo en colaboración con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, AVEI. Bueno, cedo el micrófono al maestro Antonio Micelote. Poca Juarma. Javi Chenjihi Se, Javi Chenjihi Sung. Así saludamos por la tarde los mazahuas y bueno, estamos aquí en la presentación del libro del maestro Mijael Knapp. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, estos años que tiene de administración de la política de las lenguas indígenas de México, creo que uno de sus proyectos es la publicación de libros sobre lenguas indígenas. Creo que esto es un acierto y es algo importante, publicar libros sobre lenguas indígenas escritos por investigadores, académicos, maestros y los propios hablantes. Nosotros pensamos que este proyecto de la nueva política del fortalecimiento de las lenguas indígenas tiene que ser un trabajo colectivo con los académicos, con los investigadores y con todos aquellos que están aportando su esfuerzo intelectual para la valoración de las lenguas indígenas de nuestro país. De estos 8 años que tiene de vida administrativa el instituto, hemos publicado más de 100 libros y algunos se han reeditado y pues bueno, vamos por este camino. Quiero comentarles algo que en 1993 yo conocí a Mijael en un taller que el doctor Thomas Smith había abierto para estudiar la lengua y la cultura mazahua junto con el doctor Francisco Barriga. En ese taller coincidimos algunos colegas que nos interesaba sobre la lengua, ¿no? Y en ese mismo año me pidieron que yo abriera un curso para la enseñanza de la lengua mazahua y se inscribieron 6 personas a ese curso básico de la lengua mazahua, y para mi sorpresa 3 de los que se inscribieron eran hablantes de alemán, ¿no? Que eran Mijael, Darman y Claudia Brinco, y así como Dora Pellicer, Felipe González, y aquí la maestra, me acuerdo también que estaba inscrita en ese curso del mazahua. Digamos que fue ese contacto que tuve con Mijael. Posteriormente Mijael siguió investigando la lengua, sé que hizo luego su tesis de licenciatura sobre la fonología de la lengua mazahua y continuó estudiando la lengua por muchos años, escribiendo sobre dialectología y luego en el doctorado continuó estudiando la lengua mazahua y en el 2011 obtiene el grado en el Colegio de México, el grado de doctorado, y ese libro tan extenso, pues bueno, se concursó para el premio a la mejor tesis doctoral Huitberto Jiménez que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, conociendo el trabajo de Mijael, le comenté la posibilidad de que pudiera
publicar este libro el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y bueno, generosamente accedió publicarlo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Quiero comentarles que es un libro muy interesante y necesario para todos aquellos investigadores mazahuas y no mazahuas, para poder acercarnos más a la lengua, a la historia, a la cosmovisión y a la cultura, ¿no? Creo que es importante. Hoy los que somos mazahuas estamos preocupados por conocer nuestra historia, ¿no? Entonces nosotros queremos escribir nuestra historia y poder comprender de dónde vienen los mazahuas y hacia dónde vamos, ¿no? Y de esta larga historia que tienen los mazahuas en Mesoamérica, sería interesante conocer cuál es la estrategia filosófica, simbólica, cultural para su persistencia. Y eso es algo pendiente, ¿no? Es algo pendiente porque toda la literatura antropológica, histórica que conozco sobre los mazahuas, pues bueno, sí, son tratados como aquellos pobrecitos, ¿no? Carentes de cultura, carentes de monumentos arqueológicos, ¿no? Pero yo creo que el mejor monumento que nosotros podemos tener, sean mazahuas o no mazahuas, pues es la lengua, ¿no? Es la lengua porque estamos hechos de lenguajes, como diría Vigeste, y en la lengua están los códigos para poder comprendernos y para poder solucionar nuestros conflictos. Entonces, en ese sentido, como mazahua, me parece que es un libro que pueda ayudar, que pueda aportar información para seguir hurgando en la lengua sobre los mazahuas y desmistificar lo que han escrito sobre los mazahuas, ¿no? Esta idea de la antropología decimonónica y esta antropología del siglo XXI de querer incorporar a las poblaciones indígenas y entre ellos los mazahuas, ¿no? Me parece que también otro de los pendientes que tenemos los mazahuas y no mazahuas que estamos interesados sobre la lengua y la cultura es justamente saber cuál es el papel que han asumido los mazahuas para el desarrollo cultural, lingüístico y económico de nuestro país y del mundo, ¿no? Hoy sabemos que hay 14 municipios donde históricamente se ubican los mazahuas en el Estado de México y 4 municipios en el Estado de Michoacán. Pero bueno, con los procesos migratorios encontramos muchos mazahuas en la Ciudad de México, donde siempre hemos estado. Indudablemente las grandes metrópolis que han existido aquí en la Cuenca de México, me refiero a Cuicuilco, Teotihuacán, Azcapotzalco, Tlatilco, seguramente ahí estaban nuestros ancestros, ¿no? Porque eran grandes metrópolis multiculturales y multilingües. Seguramente ahí estaban los hablantes otomianos y por supuesto habían otros grupos, una diversidad. Ese es otro de los pendientes que tenemos que reflexionar. Digamos que cuál es el aporte de los mazahuas para el desarrollo, para la reproducción del capital. Y no solo los mazahuas, ¿no? Por supuesto, de todos los grupos que conformamos en este país, indígenas y no indígenas. Bueno, pues voy a compartir la palabra a nuestros colegas que han sido invitados para que puedan comentar este libro de Mijael. Le damos la palabra al doctor Francisco Barriga, pues, para que reflexione con nosotros, ¿no? Gracias Antolín. Buenas tardes a todos. Yo de entrada agradezco la invitación que me extendieron los compañeros del INALI y con la venia de Mijael también, para presentar la doctrina y enseñanza en la lengua mazahua, estudio filológico y edición interlineal del texto bilingüe de Nájera Yanguas. La obra que ahora nos congrega es, ya lo decía muy de pasada Antolín, es la segunda que escribe Mijael sobre esta lengua topameana que se habla en el noroeste del Estado de México y la zona colindante del vecino estado de Michoacán. La primera, obligado es mencionarla,
Se trata de la fonología segmental y léxica del Mazahua, donde el autor establece que con sus 15 vocales, sus 24 consonantes y sus 4 tonos, la susodicha lengua resulta ser una de las fonológicamente más complejas, si no es que la más, de nuestro país. Bueno, eso fue en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero felicitar a Antonio Celote, que es director académico y de políticas lingüísticas, y a Javier López, que me veo por aquí, director general del INALI, por haber propuesto y apoyado la edición de este volumen, que constituye una obra mayor, no solo por sus 780 páginas, sino también por la amplitud y profundidad con que el autor aborda la materia. Sin temor a equivocarme, afirmo que la publicación de este libro constituye un hito dentro de la labor editorial del Instituto. El libro se divide en 3 grandes partes, claramente diferenciadas, entre otras cosas, mediante el uso de distintos papeles en la impresión. Las 3 secciones son: la primera es el estudio filológico de la obra, la segunda es la edición del texto, y en tercer lugar, el esbozo gramatical del Mazahua antiguo. Al leer la primera parte, debo decir al releer, porque ya la había leído en su carácter de tesis, en su versión de tesis. Al leer esta primera parte del estudio filológico, mi atención se fijó en la personalidad de Diego de Nájera Yanguas, quien, dicho sea de paso, nació en la Ciudad de México, chilango, un día de tantos, creo que no se sabe la fecha exacta, por ahí del 1870. Su vocación religiosa lo impulsó a estudiar teología en la Real y Pontificia Universidad de México, y en 1590 se le otorgó el permiso para oficiar la misa. 2 años después, en 1592, se le nombró cura de Jocotitlán, comunidad mazahua ubicada en el valle de Ixtlahuaca. Ahí se radicó 43 años hasta su muerte, que acaeció en 1635. En vida se desempeñó como examinador de la lengua mazahua, así lo hace notar el libro, y como comisario de la Inquisición. La doctrina y enseñanza en la lengua mazahua se publicó póstumamente en 1637, esto es 2 años después de su fallecimiento. Y, al parecer, constituye el documento lingüístico más antiguo de esta lengua. Por ahí se le atribuye también, no sé si tú hayas oído, yo creo que es un dato no muy cierto, un manual para administrar los sacramentos en lengua mazéhuatl, no mazahua, sino mazéhuatl. Creo que el dato es muy vago, e incluso tal vez confunda, el origen de la confusión está entre los términos mazahua y mazéhuatl, así como si fuera mazéhuatl. Creo que aún no tenemos, creo yo, el estudio biográfico definitivo de este cura secular, aunque hay que reconocer que la primera parte de la obra, escrita por Mijael, aunada al artículo Entre lo divino y lo terreno, don Diego de Nájera Yanguas, presbítero beneficiado de Jocotitlán, de Pilar y La Cheta, el año 2000, ya ambos conforman serios avances al respecto. De la segunda parte de la obra, la edición del texto, quiero comentar que las listas de palabras presentadas me resultaron tan ilustradoras como motivosas, como motivantes. Dichas listas parece que incluyen todas mis debilidades: los numerales, los términos de parentesco, los nombres de las cosas, las partes del cuerpo y los topónimos, nombres de lugares. De estos últimos, me llama la atención el buen número de calcos consignados.
Son muchos los topónimos en los que las estructuras semánticas de los topónimos náhuatl y mazahuas son idénticas. En la actualidad, la nomenclatura oficial está dada en base al náhuatl, pero doble contra sencillo, que la fuente original es la mazahua. Un caso interesante, creo que ya lo había comentado en un pretérito semi-remoto con Mijael, es el topónimo correspondiente a la ciudad de Puebla, que en el Mazahua de Nájera se documenta como algo así como Angepojo, algo así más o menos, y del cual Mijael solo analiza el segmento final y el de Pojo lo analiza como alegría, y él mismo le planta un signo de interrogación. Y yo pienso que es interesante porque ese Angepojo es paronomásico con Angelópolis, o sea, la formación es bastante paralela, y a lo mejor de por ahí viene, ¿no? Si no es una bonita coincidencia en todo caso. Pero esto de las listas mencionadas es solo para abrir boca, porque en esta segunda parte también están los textos bilingües, vida cotidiana y vida religiosa, trabajados escrupulosamente a 4 líneas, cada una de las cuales corresponde al texto español, al mazahua, a la reconstrucción morfológica y a la glosa. Conviene hacer notar que estos textos bilingües así trabajados constituyen una materia prima de gran calidad para llevar a cabo el esbozo gramatical que se desarrolla en la última parte del libro. Al abordar la tercera parte, el susodicho esbozo gramatical del mazahua antiguo, Mijael aclara que, citó, dada la naturaleza fragmentaria y reconstruida del material, pues los resultados que se presentan no corresponden a una gramática descriptiva ortodoxa. Bueno, dada su amplitud, tampoco puede decirse que se trate de un boceto o de un bosquejo gramatical tan socorridos. De ahí que considero que la utilización del término esbozo es afortunada, dado que, tal y como señala el diccionario de la Real y Pontificia RAE, en su tercera acepción, es algo que puede alcanzar mayor desarrollo y extensión. En todo caso, el resultado que nos ofrece Mijael da cuenta cabal de los morfemas y categorías gramaticales utilizados en la doctrina y enseñanza en la lengua mazahua, lo cual nos recuerda uno de los primeros presupuestos que aprendimos cuando empezamos a estudiar esto de la lingüística, aquel que indica que nuestra descripción se debe circunscribir exclusivamente al corpus analizado. Dicho lo anterior, quiero compartir con ustedes algunos aspectos de la descripción que me resultaron interesantes, tanto por su naturaleza gramatical como por el buen manejo que el autor hace de los datos. De entrada, la cuestión de las relaciones gramaticales. Al tratar este asunto, Mijael nos confirma que el mazahua es una lengua activa-estativa y que, como suele suceder en lenguas con este tipo de alineamiento, algunos de los llamados adjetivos resultan ser más bien verbos intransitivos. También con respecto a este tipo de verbos de propiedad, es interesante señalar que a nivel de la deixis temporal presentan una oposición entre futuro y no futuro, comprendiendo este último, por supuesto, tanto a las referencias del presente como a aquellas que remiten al pasado. Todo parece indicar que esta oposición futuro o no futuro se limita a los verbos que predican propiedades, pues en el resto de verbos el sistema es tripartita: pasado, presente y futuro. En segundo lugar, traigo a colación el hecho de que los artículos, además de determinar y no ser obligatorios, también constituyen un sistema de valoración, pues hay artículos neutros, personales, reverenciales y despectivos. Llama la atención que de los 4,
En el corpus las expresiones con artículos despectivos son las más numerosas. Aquí entran, solo por dar algunos ejemplos, el demonio, no Eshua, el borracho, Noti, así como la lotería, ¿no? La mujer, no, la mujer es Noti, ¿verdad? No, esa es la mula, es no mula. No es despectivo la mujer. Los ladrones, Yombe, y los ratones, Yongo. Sino también, decía yo, porque el peso académico de la obra es tan indiscutible que sin duda coadyuvará a que los mismísimos mazahuas valoren a su lengua en una dimensión más justa. Y no solo ellos, pues también todos los mexiquenses tendrán así otro motivo de orgullo legítimo. Y bueno, como dicen en mi tierra, si se trata de bajar a todos los enanos del Tapanco de una buena vez, podríamos afirmar que a través de un mejor conocimiento del ñato, todos estaremos en una mejor posición para justipreciar integralmente la cultura, todos los aspectos de la cultura del pueblo mazahua, y no limitarnos a la visión mediática de la etnia que haya sido, como haya sido, popularizó María Elena Velasco, mejor conocida como la India María. Así que ojalá puedan hacerse de un ejemplar de esos que por ley no están a la venta, para que el autor, el doctor Mijael Herbert Knapp, en esta ocasión sin el ring, no sé por qué, se los dedique. Creo que habrá algunos a la salida, creo. Y bueno, eso es lo que en estos 10 minutos quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Alejandro Higashi, y muchas gracias por aceptar ser comentarista de este libro escrito por Mijael, doctor. Muchas gracias. Pues buenas tardes. En realidad el agradecido soy yo. Esto nace un poco de una plática con Mijael Knapp respecto a varios parámetros que tienen que ver más bien con la herramienta lingüística, digamos, que propiamente con el contenido. Y bueno, pues muchas gracias a Antolín Cerrote también, que ha estado velando para que este evento se pueda realizar. El libro que presentamos hoy es una herramienta también desde varias perspectivas, no nada más para los interesados en el mazahua, sin duda primordialmente para entender la historia, para entender la trascendencia de la documentación historiográfica, pero también creo que abre muchas puertas por el lado de una herramienta que es muy útil y que compartimos todos los interesados en filología, que es la edición crítica. Mijael Knapp es muy meticuloso en cada uno de los aspectos que toca, la fonología, la morfología, etc. Pero en el caso de la edición crítica, pues no lo ha sido menos. La edición crítica, si nos remitimos a una definición muy sucinta del diccionario de la Academia Mexicana, de la Academia Española, perdón, es simple y sencillamente la técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos. En el caso de Mijael Knapp, su primera intervención respecto a la edición crítica empieza justamente mencionando, caray, pero yo esto cómo lo voy a reconstruir, cómo lo voy a fijar, tratándose de una lengua que en ese momento no tenía justamente criterios ni de fijación escrita por un lado y menos de fijación en los impresos para el año en el cual se publica, en 1637. De manera que estamos hablando de un trabajo que implica un proceso muy importante de interpretación. Esta doctrina y enseñanza de la lengua mazahua de Nájera Yanguas, de 1637, abre muchos caminos respecto a lo que es la edición crítica. La edición crítica en realidad tiene muchas facetas, y son facetas que dependen del interés disciplinario. Mijael Knapp en su presentación de la edición crítica pues hace una revisión muy interesante donde nos plantea, caray, en historiografía fundamentalmente lo que ha pasado con los textos antiguos es que o se hacen ediciones facsímiles, con lo cual en realidad lo que estamos haciendo es reconstruir esencialmente los elementos formales del texto, o se hacen ediciones modernizadas,
que son ediciones a veces muy complejas y en cierto sentido inútiles para el lingüista, porque están ofreciendo los contenidos, pero sin todo la meticulosidad de los rasgos que a veces, y este es uno de los casos obvios, transmite muchísima información respecto a la lengua viva en el momento en el cual estos materiales se están presentando. Otra forma de transmisión en las ediciones académicas pues es la edición paleográfica, que a veces, dependiendo un poco del rigor de los criterios de fijación, pues intenta acercarse o a los aspectos formales o a los aspectos de contenido. Tenemos como esa tendencia un poco amplia de una zona entre oscuro y blanco, ¿no? De la forma o del contenido. El trabajo que presenta Mijaíl Knapp, sin embargo, conoce muy bien estas tres formas de edición, pero no opta por ninguna de ellas en realidad, sino que apunta por la transcripción e interpretación fonológica y morfológica, lo cual nos habla de una herramienta bastante evolucionada en el ámbito de la edición crítica, es decir, desborda el tema de mantener exclusivamente los aspectos formales, por un lado, y por el otro lado renuncia solamente a transmitir contenido. Lo que nos está ofreciendo es una herramienta que permite, a partir de una hipótesis de trabajo muy sólida y que tiene fundamento en todos los conocimientos de Mazahua y de fonología del Mazahua que tiene Mijaíl Knapp, para transmitirnos otro elemento. Es muy innovador. En el caso de la lingüística, la verdad es que la tendencia muy fuerte ha sido a la recuperación de córpora y a la transcripción de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre transcribir y editar? Y lo comento un poco porque también es una duda del autor a la hora de presentarnos su investigación. La transcripción en realidad se basa en criterios mecánicos, y lo que salga del criterio mecánico es una excepción y se transcribe como Dios a veces nos da a entender. En el caso de Mijaíl Knapp, sin embargo, recurre a la transcripción, sobre todo del texto en español, recurre a la transcripción paleográfica, muy cuidadosa en el caso del texto en Mazahua, pero después recurre a la interpretación y a partir de las hipótesis de trabajo que él va fundamentando debidamente en el estudio, en el análisis también muy riguroso que presenta, pues vamos viendo cómo las formas gráficas que interpreta, pues Nájera Yanguas en principio, pero después también tenemos que pensar que este texto pasó por las manos de un impresor y de un cajista. Imagínense las dificultades que representa una lengua que no tiene una tradición. Si nosotros nos remitimos a la España del siglo XVI, un texto en griego en la Universidad de Salamanca era una utopía, porque no tenían los tipos en griego, porque no tenían profesores de griego, porque en el siglo XVI, no estamos hablando de la Edad Media, ¿no? Entonces, pensar en cómo interpretaba Nájera Yanguas primero, lo que escuchaba, lo ponía por escrito con las herramientas que tenía, y después eso cómo pasó al cajista. Recordemos que es un libro, una edición póstuma. Mijaíl tiene unas hipótesis muy interesantes respecto a la razón por la cual no se publica en vida, que tiene que ver con el prestigio de Nájera Yanguas y varias otras cosas, pero bueno, es un libro póstumo, de manera que el autor no vio la versión final. En este caso Mijaíl Knapp habla, por ejemplo, del problema de encontrarse frente a lo que en la jerga de crítica textual llamamos un codex optimus, un codex unicus, y que yo prefiero hablar de una edición única, es decir, un solo testigo para una obra muy compleja, ¿no? Estamos hablando, si tuviéramos que poner esto en peras y manzanas, pues les diría que ha habido un asesinato, y en este asesinato ha habido 3 testigos. No sé, 3 testigos, uno nos dice, bueno, yo por la espalda vi que fulanito lo atacó, otro del lateral dice, sí, lo atacó con un arma blanca, y otro que estaba un poco más lejos dice, no, pues yo no vi nada, ¿no? Imagínense si estos 3 testigos no existieran, y solo existiera un testigo. El que desde lejos dice, pues yo no vi nada. Si existiera el testigo que vio desde el lateral y diga, bueno, sí, yo vi efectivamente que sacó un arma blanca, en fin. Estamos hablando de un texto que no tiene otra herramienta para la corrección o para la comparación, en una disciplina que se basa justamente en la comparación. Una de las bases de la crítica textual es comparar un testimonio con otro, para a partir de estas comparaciones obtener una especie de realidad lingüística más concreta, más estable, que tendría que ver con, pues, considerar el valor de los testimonios desde una perspectiva comparativa. En este caso, Mijaíl Knapp
pues no tiene esa posibilidad porque solamente tenemos el testimonio de 1637 y no hay otra documentación lingüística del periodo que recoja la lengua mazahua que permita hacer comparaciones respecto a la transcripción que se siguió en esta edición de 1637. De manera que, de forma muy interesante, hay una nueva propuesta en esta edición interlineal que no es frecuente. Y cuando yo vi por primera vez el libro pensaba en algo que se hace con más frecuencia en libros de didáctica, de latín, que es bueno poner el texto en latín y a la parte baja ir poniendo la traducción palabra por palabra para que entonces el lector que está aprendiendo pues se vaya familiarizando con la sintaxis y bueno. Pero en realidad se trata de una hipótesis de trabajo donde propiamente se trata de una edición interlineal con una reconstrucción de la fonética del mazahua, lo cual implica un trabajo extenuante, lo cual implica un trabajo propositivo y lo cual implica para el lector común, más menos familiarizado con el mazahua, tener una hipótesis respecto a la reconstrucción de cómo eso que primero interpretó Nájera Yanguas, luego interpretó el impresor, luego interpretó el lector o el transcriptor, en este caso Mijaíl Knapp, cómo eso podría haber sonado ya con criterios de transcripción pues ya muy actuales, ¿no? Lo cual nos permite una reconstrucción de un texto que sin duda está llamado a ser un modelo también respecto a lo que se puede hacer con otras lenguas indígenas que se mantienen en este tipo de soportes, ¿no? Donde, como les comento y lo dice Mijaíl Knapp, con toda frecuencia pues lo que tenemos son ediciones facsímiles que nos dejan en realidad como lectores librados a nuestra suerte con un documento que requeriría que cada lector, para entender en su esencia y recuperar en su naturaleza oral original, pues se siente a hacer una tesis de licenciatura sobre la fonología de la lengua y luego una tesis doctoral sobre la reconstrucción de la lengua, etc. Todo ese camino nos lo ha ahorrado Mijaíl Knapp con este trabajo. De alguna manera se trata de una obra importante en su ámbito, pero sí quisiera resaltar, y es un poco la razón por la cual estoy aquí, que es una obra importante también en otros ámbitos, en los ámbitos del tratamiento que podemos dar desde una perspectiva académica especializada a los textos que se nos han ido quedando ahí porque no forman parte de lo que consideramos textos literarios, que es lo que más fácilmente se edita desde una perspectiva crítica, porque no se trata de un texto que transmita en sí mismo ya una invitación a la lectura. En el fondo se trata de una doctrina, es decir, un libro especializado para que los sacerdotes tuvieran la posibilidad de hablar respecto a la doctrina a las personas en lengua mazahua. Pues en el fondo estamos hablando en buena medida a veces de un formulario. No se trata de libros que tengan una lectura inmediata. En este caso, el trabajo de Mijaíl Knapp nos ofrece una perspectiva también muy interesante sobre cómo esto sonaba, sobre la hipótesis que esto puede tener. Y bueno, me he centrado mucho en lo fonológico, pero también hay que tener en cuenta que hay un interlineado, digamos, que se ocupa del tema de la morfología. Y cito a Mijaíl Knapp y ya con esto iré terminando, ¿no? Dice Mijaíl Knapp: por un lado, se proporciona aquí la transcripción paleográfica del texto, que retoma casi literalmente el facsímil y resuelve en lo posible el pequeñísimo porcentaje de lecciones dudosas debido a la impresión deficiente o meras erratas. Por el otro, se agrega una nueva línea de transcripción con la reconstrucción fonológica segmental del texto, donde se marcan además las diferentes fronteras morfológicas de las expresiones. Y esta se complementa, por último, con una tercera línea que da la traducción morfémica de las formas. Aunque la solución puede parecer algo aparatosa a primera vista, veremos que su diseño se justifica plenamente en términos del análisis lingüístico que se desarrolla en los primeros capítulos. Se trata sin duda de una herramienta muy útil, se trata de una edición académica fundamentalmente, donde sin duda se puede recuperar mucho de información cultural, mucho de información histórica, mucho de riqueza léxica, mucho de muchas cosas, porque es un trabajo erudito, especializado, serio, académico, como las cosas que nos tiene acostumbrados Mijaíl Knapp por lo general con sus trabajos. Y bueno, pues muchas felicidades por este libro. Muchas gracias, estimado doctor. Ahora le daremos la palabra al autor, al amigo Mijaíl. Tienes la palabra, Mijaíl. Sí, gracias.
¿Está bien? Sí, gracias, Antolín. Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto que se hayan reunido para, digamos, leer un poco de qué se trata esta obra. También gracias, digamos, a todo el equipo, porque sí fue como una transformación así muy interesante también para mí, ¿no? De cómo un texto así, sí, exacto, o sea, que en otra tipografía y otro volumen de repente se convierte en algo así vistoso, pues también da gusto, ¿no? Ver cómo se transforma y se vuelve así un... Bueno, a mí me gustan los libros, entonces, digamos, también me da gusto verlo como objeto, ¿no? Digamos. Bueno, les quería platicar, digamos, algunas cosas, realmente serían muchas, pero quería mencionar algunos temas que a lo mejor no se tratan en el texto y serían interesantes, digamos, de ver, ¿no? Así brevemente. Una es por qué le llamé Mazahua antiguo, ¿no? Y no Mazahua clásico o Mazahua colonial o proto-Mazahua o otro término, ¿no? Entonces, esto digamos, tiene una justificación en que es el primer testimonio, digamos, histórico, y es muy difícil que se vaya a encontrar otro más temprano, ¿no? O sea, hacer esa extensión, ¿no? O sea, yo lo juzgo con todo lo que he visto del trabajo, digamos, que he investigado del siglo XVI, XVII, yo casi lo excluyo, ¿no? Entonces, es el primer testimonio así muy grande de una lengua que, aunque ya es el 17, finalmente refleja todavía el siglo XVI, ¿no? Porque lo que digo también ahí, que todavía es parte de ese primer siglo dorado, digamos, de la lingüística mexicana. Aunque ya en las postrimerias, pero todavía pertenece, digamos, a este primer impulso, ¿no? De investigar las lenguas, claro, con la consigna de evangelizar, pero aún así se produjeron ahí muchas obras, digamos, que no han sido superadas en cierto sentido, ¿no? En muchas lenguas, ¿no? Entonces, Mazahua antiguo, porque es la lengua, digamos, que emerge ahí más antigua que conocemos, ¿no? O sea, ya todo lo anterior ahora sí sería un proto-Mazahua que podríamos reconstruir, ¿no? Y hay varios, digamos, artículos que desde los años 50, 60 se han hecho, digamos, en ese tiempo tratando, digamos, de ver familias, bueno, o lenguas emparentadas. Entonces hicieron que vamos a compararlas, y de las tres formas que suenan parecido podemos como postular una protoforma donde se derivan las demás. Y de ese ejercicio, por ejemplo, pues puedes obtener como una idea muy general de algunas cosas de vocabulario, algunas cosas de gramática, pero en general pues es muy, o sea, digamos, es muy diferente, digamos, tener un pequeño, digamos, vocabulario o una pequeña gramática, digamos, de una supuesta protolengua, que tener un corpus de una lengua histórica, ¿no? O sea, eso es totalmente diferente, ¿no? Entonces creo que antiguo en ese sentido se justifica, ¿no? Hay clásico, ¿por qué no? Pues porque el Mazahua no tiene esa tradición, digamos, de literaria amplia, ¿no? Como por ejemplo puede ser el náhuatl clásico, ¿no? Pues ahí tenemos miles y miles de textos, ¿no? O sea, no es el caso, ¿no? Entonces, no podemos decir que realmente corresponda a una variante así prestigiosa o realmente sí literaria de la lengua, ¿no? Y bueno, y Mazahua colonial no, porque finalmente, digamos, no hay lenguas coloniales, ¿no? O sea, pertenecerían a esa época y ahí se da el contacto y reciben el impacto del español a la larga, pero tampoco es un término, digamos, muy amable, digamos, ¿no? Y no es correcto así del todo, ¿no? Entonces creo que Mazahua antiguo le queda muy bien. Bueno, sí, tengo algunos temas aquí, a lo mejor ahorita, creo que, porque como es una feria del libro, y también estuve investigando últimamente un poco de más de esos siglos XVI y XVII, creo que es interesante compartir con ustedes que de un censo se ha hecho de los libros impresos en la Ciudad de México en lengua indígena o que traten lenguas indígenas. En total son 156 libros entre 1539 y 1700, ¿no? O sea, los unos en unos 160 años, ¿no? Entonces, digamos, y de esos 150 y tantos libros, casi 60% corresponden al náhuatl, ¿no? Y, o sea, refleja también ese prestigio, que era la lengua, digamos, más importante, ¿no? Y curiosamente también de esas 90 obras, digamos, 77 eran de temas religiosos y 33 de temas lingüísticos, ¿no? O sea, digamos, en la colonia no se hacía otra cosa que escribir doctrinas y textos así por el estilo, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero ese es como el precio un poco
como decía Alejandro, o sea, sí es un texto árido en ese sentido, pero bueno, ya, pero bueno, encuentras el Padre Nuestro, o sea, hay textos familiares o más o menos familiares, ¿no? Hay un confesionario, hay unas, digamos, una tipología de géneros, ¿no? Textuales que están ahí. Pero bueno, obviamente no vamos a encontrar una novela, un diario, no sé, algo así más personal, o ese tipo de textos no existen. Bueno, claro, en Náhuatl sí hay muchos testamentos, ¿no? Que es como un género muy especializado, más personal, pero otro tipo de contenidos difícilmente vamos a encontrar, ¿no? Y bueno, también interesante es así que en los primeros 80 años también se editaron casi, bueno, prácticamente 76% de toda esa cantidad, ¿no? Y los últimos 80 años solo el 24%, o sea, también en esa, digamos, en ese proceso editorial, esa producción editorial se ve que esos primeros años fueron muy importantes, ¿no? Digamos, ¿no? Y después ya se hacía menos, digamos, ¿no? Hasta el siglo XX, o sea, es interesante, ¿no? O sea, tiene que llegar al siglo XX con una especie de segunda ola de evangelización, que finalmente son los protestantes que, con el ILB, que dejan un corpus o una producción lingüística parecida, ¿no? O sea, sobre eso también creo que valdría la pena reflexionar un día si de la lingüística o historiografía de la lingüística, ¿no? O sea, pero bueno, son así como cosas que uno piensa, ¿no? Digamos, sobre, digamos, viendo toda esa cosa más a largo, bueno, en un panorama más grande, ¿no? En un marco más amplio, ¿no? Luego también me llama la atención que en una primera versión ahí en la contraportada habían puesto obra menor de la lingüística misionera, ¿no? Y luego tacharon ese de menor, ¿no? Y bueno, yo también dije, bueno, o sea, en algún sentido es cierto, era una obra menor, si lo vemos en comparación con el trabajo lingüístico de los frailes, ¿no? Pero Nájera era un cura, ¿no? Los curas trabajaban en un modelo más individualista, ¿no? O sea, cada quien por sí y rindiendo cuenta, digamos, al arzobispado. Los frailes, los franciscanos en ese caso, pues trabajaban en equipo, acumulaban sus trabajos y lo transmitían, ¿no? Entonces es un modelo pues colectivo mucho más productivo y de largo alcance de trabajo, ¿no? Entonces sería un poco injusto, ¿no? Digamos, comparar, digamos, Nájera con los mejores trabajos de los frailes, ¿no? Porque no tenía los medios ni la educación, digamos, ¿no? Aunque, bueno, era licenciado en teología, pero no tenía, digamos, toda esa experiencia atrás, ¿no? Que ellos, los frailes, se transmitían de generación en generación, ¿no? Y muchos textos eran manuscritos, ¿no? O sea, también, si ahorita citamos, digamos, los títulos publicados eran los menos, ¿no? O sea, para publicarse un libro tenía que pasar una serie increíble de filtros, ¿no? De aprobaciones eclesiásticas y lecturas. O sea, si hoy día hay dictámenes, en ese tiempo había muchas más cosas, ¿no? Más complejas, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, sí era una obra menor, ¿no? Si lo comparamos con, no sé, los trabajos de Molina, no sé, o los nombres famosos, ¿no? Olmos, Jarochi, todos ellos, ¿no? Pero bueno, no es una obra menor, obviamente, en el otro sentido, de que es el primer testimonio extenso del Mazahua, que no vamos a encontrar algo más antiguo y por eso tiene un inmenso valor, ¿no? Como documento lingüístico y cultural, ¿no? O sea, eso es indudable, ¿no? O sea, digamos, entonces en ese sentido sí es una obra mayor, ¿no? O sea, digamos, y es casi un milagro que se haya conservado o que se haya llegado a la prenta, ¿no? Porque si revisamos esa lista de lenguas, digamos que se publicó, en total se publicaron en 19 lenguas, ¿no? Entonces, Tarasco 22 libros, Zapoteco, Timucua, una lengua de la Florida, 7 libros, Otomí Maya, 4 libros, y de ahí para abajo, ¿no? O sea, ya los demás, o sea, muchos no entraron en esa lista, digamos. Entonces, y si se ve las circunstancias ahorita cómo se publicó póstumamente la obra también, o sea, fácilmente se pudo haber perdido, o el albacea pudo haber dicho, pues, quién sabe, ¿no? Me quedó la herencia y el libro ahí. Bueno, no sé, o sea, digamos, había muchos pasos ahí, ¿no? Entonces, pues en ese sentido creo que es algo muy, impresionante, ¿no? Que se haya conservado esa obra, ¿no? Bueno, en fin, tenía algunos más temas aquí. Ya me están avisando de que, digamos, que ya concluye el tiempo, ok. Pues les doy las gracias y pues ojalá podamos platicar todo en el futuro sobre todo ese trabajo. Sí, gracias.
Muchas gracias por los comentarios.